Bien, vamos a ver ahora una defensa Caro-Kann, variante del avance, donde las negras juegan una jugada relativamente sorpresiva, una pérdida de tiempo con la jugada C5 en la jugada 3. Vamos a llegar a la posición E4, C6, D4, D5, la Caro-Kann. E5 es una de las jugadas principales y ahora la idea es C5, una jugada muy interesante que ha cogido cierta popularidad. Incluso, bueno, yo diría que al principio como arma de sorpresa, pero incluso hoy en día, pues algunos jugadores de altísimo nivel la juegan muy a menudo, prácticamente sin otras opciones. Y creo que vaya, no es fácil de refutar, desde luego se ha intentado mucho con blancas. Existen varias jugadas interesantes en esta posición, pero ninguna de ellas ha conseguido algo que digamos una ventaja estable, cómoda para las blancas. Hay diversas ideas. Vamos a ir a echarles un vistazo. Pero antes quería comentar las ideas de la jugada C5, que tiene la desventaja obvia de que las negras pierden un tiempo, pero de momento permiten la salida del alfil. Esto bueno, se ve muy bien en una variante, por ejemplo, como caballo F3. Entonces ahora las negras jugarían alfil G4 y aprovecharían el alfil fuera de la cadena de peones, luego cerrarían su estructura con E6 y jugarían con caballo C6, y conseguirían una posición bastante activa. Por ejemplo, D por C5, caballo C6, y aquí se ha intentado pues tanto C3 como alfil B5. Pero bueno, esto sería una de las ideas de las negras, jugar con el alfil ya en una posición de actividad. Normalmente este alfil se queda encerrado en C8, en la francesa, que sería una posición estilo francesa, y aquí el alfil estaría mejor en G4. Las blancas han intentado también la jugada C4, que es una jugada muy agresiva, bueno, que permite pues, un juego muy directo, de toma y daca directo, pero creo que realmente las negras pueden aproximadamente igualar. Tienen jugadas como C por D4 o incluso como caballo C6. La teoría pues, ha considerado que los cambios más o menos llegan a una posición igualada. Yo la jugué en una ocasión contra Del Chef y conseguí una cierta ventaja, aunque luego la partida no fue especialmente buena. Pero bueno, la jugada principal desde luego es D por C5. Se ha intentado también una jugada como C3, pero yo no le veo demasiado el sentido, la verdad. Creo que caballo C6 de las negras y ahora sí caballo F3 se puede incluso C por D4 jugar. C por D4 y ahora por fin jugar con alfil G4, seguido de E6 y las piezas negras se desarrollan muy cómodamente. El caballo puede venir por E7 y F5 y hay cierta presión sobre el punto D4. Creo que en este caso las negras no tendrían ningún problema. Así que vamos con la jugada D por C5, que es sin duda la crítica. Ahora, en esta posición, las negras tienen dos planes principales. Primer plan, jugar simplemente con la jugada E6. La idea, ahora tenemos una versión de la francesa donde las blancas han jugado la variante del avance y donde las blancas han comido ya D por C5. Es un tiempo de ventaja que tienen, pero es una jugada mala en la francesa, con lo cual este es un poquito el kit de la cuestión, saber si esa jugada mala, al ser de ventaja, pues no es tan mala. En principio, las blancas están un pelín mejor, la teoría más o menos ha dicho esto, pero la verdad es que es una posición bastante compleja. Si intentamos mantener el peón de ventaja, las negras suelen intentar recuperarlo, pues con jugadas, por ejemplo, como caballo H6 para presionar el alfil de E3, seguido también con jugadas como dama C7, que presiona tanto E5 como C5. Si las negras consiguen recuperar el peón, normalmente se quedan en una posición aproximadamente igualada. También se ha intentado simplemente pues, jugar caballo F3 y desarrollar las piezas, alfil por C5, alfil D3, jugar una línea de la francesa donde bueno, simplemente con las piezas blancas enrocamos en corto y jugamos este tipo de posición. Yo sinceramente creo que las negras tienen suficiente contrajuego, sus piezas ya están bien desarrolladas e incluso pueden buscar rupturas rápidas con una jugada como F6, por ejemplo. Bien, otra jugada, y quizás la más lógica dentro de esta línea, sería jugar la jugada caballo C6 con idea de contra caballo F3 jugar alfil G4, y era un poquito lo que habíamos hablado antes. El alfil
por fin sale de detrás de la estructura de peones para ahora jugar E6 e intentar recuperar el peón con el alfil en C5. Esto daría un juego a las negras muy cómodo. Por eso normalmente las blancas han intentado jugar alfil B5, protegiendo con la clavada el peón de E5. Y ahora, claro, ¿qué ocurre? Que de nuevo las blancas están poniendo trabas al alfil de C8 para salir a su casilla favorita, que es G4 en esta línea. Está bien mencionar que la casilla F5 en esta línea ya no tiene mucho sentido, porque no presionaría el peón de E5 y no daría tiempo a las negras a recuperar el peón cómodamente. Vamos a ver, por ejemplo, caballo F3, y si ahora E6, una jugada sencilla como caballo D4, atacaría en C6, atacaría también el alfil de F5. Es un ejemplo muy claro de que el alfil en F5 en esta línea no funciona. Así que la jugada alfil F5 no tendría sentido, las negras deberían ya jugar E6 con idea de recuperar el peón cuanto antes. Obviamente si las blancas han jugado con alfil B5 no es para regalar el peón, el alfil en B5 no está especialmente bien, ha conseguido su función, que era evitar que el alfil se desarrollase, ahora ya se queda detrás de la cadena, pero por otro lado el alfil en B5 no tiene un futuro demasiado bueno, así que la única, digamos, justificación para las blancas es intentar defender el peón lo mejor que puedan. Con la jugada alfil E3, por ejemplo. De hecho, es probablemente la mejor jugada en esta posición. Y aquí, bueno, la práctica, pues las negras han intentado varias maneras de recuperar el peón. En general, tienen una manera, la más obvia, es jugar con el plan de, por ejemplo, caballo E7. Incluso se ha intentado caballo H6 también. Tiene algunas pequeñas diferencias una y otra, pero la idea es la siguiente. Caballo E3, E7, con idea de jugar caballo F5 y presionar al alfil de E3. Una vez toquemos el alfil o tomemos el alfil en E3, el peón de C5 va a quedar expuesto y intentaremos capturarlo cuanto antes. Hay que tener en cuenta también que las negras en ocasiones tienen la jugada dama A5 jaque, que obligaría a jugar caballo C3, que no siempre es una buena casilla para el caballo, en este caso. ¿Por qué? Pues bueno, porque, por ejemplo, en esta partida de Yakovenko pues se jugó la jugada C3, y la idea es muy sencilla. Las blancas intentan jugar B4 y aprovechar el peón de ventaja, defenderlo al máximo. Luego también intentaremos defender el peón de E5 y con ello tener un peón de ventaja. ¿Es cierto que tendremos una estructura relativamente débil? Sí, es cierto, pero bueno, con un peón de ventaja nos podemos permitir algunos lujos. Alfil D7 se jugó. Caballo F5 es otra jugada muy típica. Es el plan que de hecho habíamos mencionado. Atacando el alfil, y aquí tienen las blancas normalmente dos reacciones típicas también. Primera, jugar alfil D4, aprovechar que el alfil ya está defendido por el peón y desde D4 defenderá ambos peones, tanto C5 como E5. O segunda, en ocasiones se puede intentar una jugada como dama E2 para retomar con la dama en E3. Creo que las negras tendrían buena compensación en este caso, pero bueno, es una idea también. Alfil D7, otra jugada muy típica en esta posición, con la idea de amenazar el truquito de caballo por E5. Si por ejemplo, bueno, ahora mismo simplemente se amenaza caballo por E5 sin truquito siquiera, ¿no? Si caballo F3, si las negras intentasen caballo por E5, sería una idea quizás razonable, ya que, bueno, si alfil por D7, ahora el caballo vuelve y han ganado un peón las negras, y si el caballo retoma en E5, tras alfil por B5, bueno, las negras tienen pareja de alfiles, han recuperado el peón, pero también es verdad que las blancas conservan un buen caballo en E5 y tienen cierta iniciativa, pero una posición complicada. Así que la jugada alfil D7 amenaza caballo por E5. Normal, pues capturar el caballo, nos desprendemos de la pareja de alfiles y ahora sí que ya las blancas van a tener que luchar solamente por aguantar los peones. Básicamente estas son las ideas de la línea: intentar con las blancas aguantar el peón en C5 y con las negras, si conseguimos recuperarlo,
pues tendremos buen contrajuego. Venga, muchas gracias. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.